A ver si no le piqué a otro, pero según yo se lo puse a... No, sí. Es que están apareciendo ahorita. Sí, ¿verdad? Sí, gracias, Doc. Ok. Chance. Nos quedamos la última ocasión en los grupos especiales ya. ¿Empezamos a ver los grupos especiales o no? ¿Cuántos me faltan? 8. Bueno, chicos, creo que empezábamos a ver los grupos especiales, ¿no? La clase anterior. Sí, doctora, creo que sí. Ok, sí. Ouch. Mira ¿qué pasó? Ok. Bueno, ya vamos a terminar hoy lo que es hipertensión, espero. Espero de verdad, porque ya, ya me cansé. Bueno, vamos a ver los grupos más frecuentes que se asocian con hipertensión y el tipo de fármacos que se requiere para cada uno de ellos. La enfermedad arterial coronaria, obviamente, es una condición ya de daño a órgano blanco, sea para hipertensión o para diabetes. Nos habla ya de un daño vascular arterial que se debe considerar sistémico. Entonces, aunque la hipertensión en este grupo es un factor de riesgo importante, hasta el 30% de los casos de infartados tienen como factor agregado la hipertensión. Bueno, en general hay que considerar que estos pacientes pueden tener enfermedad en otro lado, ¿sí? Y entonces, en todos estos grupos especiales de enfermedad arterial, evento vascular cerebral, eventos coronarios, falla renal, en todos ellos se debe insistir en general en los cambios en el estilo de vida, el dejar de fumar, la dieta, el ejercicio, la reducción de peso, el alcoholismo, el estrés, todas las situaciones que hemos hablado, se deben de insistir. Y en todos estos grupos van a ustedes a notar que el objetivo siempre es reducir la presión un poco más de lo que habitualmente se considera. Si estamos diciendo que idealmente la presión debe estar abajo de 140/90, pues en estos grupos que ya tienen un daño a órgano blanco, se busca un objetivo menor de 130/80, pero tampoco muy bajo, debe estar entre 120/70 y 130/80, nuestro objetivo de presión arterial. ¿Por qué? Porque hay pacientes, como por ejemplo los pacientes que tuvieron un EBC hemorrágico, que al descender drásticamente la presión podemos afectar sus condiciones neurológicas, o igual un paciente que está en un infarto y lo tenemos con presiones de 110/70, eso puede generar una hipoperfusión coronaria. Entonces, estas cifras que debemos de mantener son un objetivo a largo plazo. Cuando yo veo a mi paciente en la consulta externa y él me dice que ya tuvo un infarto, bueno, yo debo insistir en que su presión se mantenga entre 120 y 130/80 en promedio. Y
ya sabemos que si el paciente es una persona de la tercera edad, mayor de 60 años, que tiene ciertas condiciones de fragilidad, pues podemos mantenerlo con menos de 140/80, ¿sí? Hay muchas discrepancias en esto. Ustedes van a ver en diferentes guías diferentes valores. Algunas dicen 140/80, otras dicen 135/85, otras dicen 130/80. Bueno, finalmente esto que les estoy manejando son las guías últimas que salieron en la Sociedad Internacional de Hipertensión, pero mucho, cada sociedad maneja una cifra diferente para los grupos, ¿sí? Esto no viene en el examen, no me voy a meter en conflictos para el siguiente, ¿no? Para este, sino para el siguiente yo no les voy a preguntar una cifra que tiene muchas variables dependiendo de cada sociedad, pero sí es algo importante el saber que este paciente debe insistírsele en una reducción de presión sin llevarlo a una hipotensión importante. Los fármacos, Doctora, perdón. entonces como conclusión así para que cuando nosotros manejemos a los pacientes, es que siempre intentemos que sea menor de 140/90, o sea, entre Sí. 130, o sea, que no sea menos de 100, que no llegue tanto a 120, o sea, individualizarlo, dependiendo del estado o condición del paciente. Dependiendo del estado, lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Dependiendo de la condición, perdón, me aparece una pantalla aquí que no sé qué es. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, recuerden, si el paciente es una persona activa, con vitalidad, independiente, lo ideal es que le mantengamos cifras de menos de 130/80, entre 120 y 130/80. Y si el paciente ya es una persona puede tener, que puede tener cierta dependencia en las actividades, pues lo mejor es no reducir tanto sus cifras para no deteriorar sus condiciones generales. Pero sí, si es posible, llevarlos a 130/80. Si no, por lo menos mantenerlos abajo de 140/80. ¿Sí? Los fármacos de primera línea en casi todos los grupos están relacionados a los IECAS o los ARAS por la reducción en la remodelación cardíaca. Sí, acuérdense que los pacientes con hipertensión por sí solos hacen un daño muscular y generan hipertrofia y luego dilatación. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión asociada, lo ideal es reducir ese remodelamiento con IECAS o con ARAS. Los IECAS, los ARAS más bien son como la segunda línea después de los IECAS. Si el paciente por alguna razón no tolera IECAS porque tiene asma, porque tiene intolerancia al IECA, podemos iniciar un ARAS, ¿sí? Y los beta bloqueadores son un grupo muy especial que como antihipertensivos se han restringido precisamente a este grupo de enfermedad arterial coronaria. Los beta bloqueadores en este caso van a reducir la frecuencia cardíaca, que es muy necesaria para evitar los episodios de angina posteriores. Entonces, son ideales en este grupo de pacientes para llevarlos a frecuencias cardíacas de aproximadamente 60 latidos por minuto, para reducir el consumo de oxígeno y reducir los episodios de angina. Los hipolipemiantes, el objetivo es tener menos de 55 miligramos por decilitro en todo paciente que tenga ya un daño establecido a nivel cardíaco por enfermedad coronaria. Y el tratamiento antiplaquetario está indicado por la enfermedad arterial coronaria más que por la simple hipertensión. Acuérdense que para hipertensión no hay indicación de un uso de antiagregante plaquetario, a menos que tenga otra condición asociada, como puede ser la diabetes, la dislipidemia o un evento ya establecido. En los eventos vasculares cerebrales, también la hipertensión está muy asociada a los eventos hemorrágicos principalmente, o si está asociado con dislipidemia, a eventos isquémicos. De la misma manera, el objetivo es mantenerlos en una cifra entre 120 y 130/80, sobre todo si el paciente tiene un EVC hemorrágico
les comentaba hace un momento, si el paciente ya tuvo un EBS hemorrágico, debemos ser muy, muy insistentes en el control de su hipertensión, pero no llevarlo a cifras tan bajas que le generen hipoperfusión cerebral. ¿Sí? Muchos de estos pacientes con un EBC isquémico sí quedan frágiles, quedan dependientes de la familia, postrados en una cama, pero también he visto pacientes con EBC hemorrágico que se recuperan al 95% y que no se les nota una secuela, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera, si el paciente está en condiciones, si es activo y es joven, hay que tratar de mantenerlo entre 120 y 130. Si el paciente tiene algún grado de fragilidad, hay que tolerar hasta 140, 80 como cifras de presión. En ningún grupo van a ustedes saber que les diga que 150 es una cifra alta. Eso sí, es una realidad. En ningún grupo permite que la cifra se eleve a más de 140, 80, aun cuando sea una persona en la tercera edad. ¿Sí? Igual los IECAS o los ARAS siguen siendo lo ideal, y en este caso, los calcio antagonistas, que son vasodilatadores, que pueden mejorar la perfusión cerebral, que disminuyen las resistencias vasculares que generan vasodilatación, son los de primera línea. Sobre todo los calcio antagonistas dihidropiridínicos, como son amlodipino, nifedipino, lecarnitino, ¿sí? Son los antihipertensivos de primera línea. El tratamiento hipolipemiante, sobre todo cuando es un EBC isquémico por dislipidemia, hay que buscar un LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Lo mismo que con el evento cardíaco, coronario, es un evento cerebrovascular isquémico, es equivalente de aterosclerosis sistémica. Si tiene un EBC isquémico, es muy probable que tenga enfermedad coronaria aterosclerosa, ¿sí? Y bueno, los antiplaquetarios se sugieren para el tratamiento del accidente vascular isquémico, no para el hemorrágico. El hemorrágico, si es que es muy necesario darle un antiagregante al paciente, debe haber pasado por lo menos 3 semanas para poderle iniciar un tratamiento antiplaquetario. Porque también hay pacientes infartados que luego tienen un EBC hemorrágico y nos urge antiagregarlos, pero pues tiene que resolverse primero el evento cerebral hemorrágico. En la insuficiencia cardíaca es una patología que viene muy de la mano con hipertensión, ¿no? Aquel paciente con hipertensión que migra o que avanza hacia insuficiencia cardíaca, pues tiene un pronóstico muy malo. Pueden haber los dos escenarios. Un paciente que tenga hipertensión y avance hacia insuficiencia cardíaca, o un paciente con insuficiencia cardíaca por otra condición que se asocia a hipertensión. La condición es que cuando la hipertensión lleva a insuficiencia cardíaca, el pronóstico es muy malo. Es un alto riesgo de mortalidad por la remodelación cardíaca y por el hecho de que ya es un cambio progresivo, ya no se está hablando de un daño establecido y un pronóstico malo. Los cambios en el estilo de vida, en este caso la dieta baja en sal, la restricción de líquidos, el ejercicio diario, el control de peso, son los más importantes para la insuficiencia cardíaca. Y el objetivo igual está entre 120 y 130, 80. Y aquí sí, los de primera elección son los IECAS o los ARAS. Ya no se manejan las guías como la primera elección, sino de primera línea. Lo primero en lo que ustedes deben de pensar son IECAS o ARAS inevitablemente. ¿Por qué? Porque los IECAS y los ARAS han demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el ingreso a hospital por fibrilación auricular, y evitan o reducen el remodelamiento cardíaco, inclusive pueden tener cierta regresión en etapas iniciales, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí, inicialmente debe tener un IECA, un ARA, y se debe valorar si se puede manejar 2 o 3 antihipertensivos, iniciando con un beta bloqueador o un diurético, principalmente los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que son los diuréticos ahorradores de potasio, es decir, la espironolactona o la eplerenona, ¿sí? Son diuréticos que
pueden ayudar muchísimo en esta reducción del daño al miocardio, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Vamos a ver adelante que la insuficiencia cardíaca, cuando hay un daño y la FEBI es menor de 40, se considera una FEBI reducida, 40%. Los calcioantagonistas, se los comenté mientras estuvimos hablando de hipertensión, los calcioantagonistas están contraindicados en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca, porque reducen la fuerza de contracción, reducen el inotropismo. Entonces, en este caso solo están indicados ya en un tratamiento crónico, en caso de que no se logre la meta de presión arterial, y en todo momento debemos elegir los dihidropiridínicos. Les repito, amlodipino, nifedipino, lecarnidipino son los que tenemos en el mercado. Y evitar los no dihidropiridínicos, porque esos, además de reducir la frecuencia, además de reducir el inotropismo, reducen la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces no son la mejor opción. Existe un nuevo grupo de fármacos llamados inhibidores de la neprilicina, que viene combinado con un inhibidor del receptor de angiotensina, que es valsartán en este caso. ¿Sí? El único fármaco que está en el mercado es sacubitrilo-valsartán. Sacubitrilo es el inhibidor de neprilicina y valsartán es el antagonista del receptor de angiotensina. Esto es un antihipertensivo, valsartán es un ARA. Entonces, este fármaco se indica actualmente para pacientes con insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, es decir, que tienen menos del 40%, y como una alternativa a los IECAs a los ARAs. Es decir, si mi paciente es hipertenso, pero tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, yo le puedo quitar los IECAs o ARAs que esté tomando e iniciarle este inhibidor de neprilicina, que ya tiene el antihipertensivo incluido, y me va a ayudar tanto a mejorar el efecto de este fármaco, al final de cuentas es vasodilatación y un efecto diurético. Entonces me va a ayudar a eliminar volumen, me va a ayudar a reducir la remodelación cardíaca y me va a ayudar a mejorar las condiciones de la insuficiencia cardíaca. Doctora, los antagonistas no dihidropiridínicos no los usamos para nada nosotros, los que vamos a ser médicos generales. ¿No los utilizan para qué, perdón? O sea, nosotros como médicos generales que vamos a hacer no lo utilizamos para nada. Sí, sí los pueden utilizar. Sí. Los pueden utilizar, los no dihidropiridínicos son diltiazem y verapamilo, ¿sale? En este grupo, por ejemplo, de enfermedad con arterial coronaria, lo ideal es los IECAs o ARAs y los beta bloqueadores, porque reducen la frecuencia cardíaca. Pero si estos pacientes, por ejemplo, si este paciente con enfermedad arterial coronaria además tiene enfermedad arterial periférica, tiene una amputación, tiene una insuficiencia arterial, los beta bloqueadores están contraindicados. Entonces, en ese caso, podemos utilizar calcioantagonistas no dihidropiridínicos como diltiazem. Diltiazem es uno de los que más utilizamos porque es vasodilatador y tiene efecto antihipertensivo. Entonces, se pueden utilizar para reducir frecuencia cardíaca y generar vasodilatación. Sí los utilizan con mucha frecuencia, verapamilo y diltiazem, solo que las dosis para antihipertensivos son mucho más altas. A lo mejor verapamil 80 miligramos al día me sirve para reducir frecuencia cardíaca, pero no tiene una potencia antihipertensiva. Y entonces puedo utilizarlo en pacientes que me refieren palpitaciones y que no les puedo dar betabloqueador. Otro efecto indeseable de los betabloqueadores es la disfunción eréctil en los hombres. Entonces, de repente, cuando es un paciente joven que tiene palpitaciones y le damos dosis altas de betabloqueador, puede generar disfunción eréctil y preferimos los no dihidropiridínicos. Entonces, tienen otras tantas indicaciones más que solo hipertensión, pero en especial cuando hipertensión se asocia a insuficiencia cardíaca, no son lo mejor. No digo que no lo utilicemos, tenemos que adaptarnos a cada condición, valorar riesgo-beneficio, pero no son de primera línea
no son lo que deberíamos estar utilizando en un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Pero sí hay muchas indicaciones. En la enfermedad renal crónica es una condición bastante difícil porque muchos hipertensos llegan al daño renal. Parte de ese continuo cardiovascular renal es la enfermedad renal crónica como consecuencia de la hipertensión. Pero recuerden que también hay pacientes con enfermedad renal crónica que hacen una hipertensión secundaria, ¿no? Que no eran hipertensos y al estar en enfermedad renal, pues se vuelven hipertensos. Y esto dificulta el control de la presión arterial. ¿Qué pasó ahí? Aquí está. Perdón. Entonces, en la enfermedad renal crónica, mientras más baja es la tasa de filtración glomerular, más difícil es controlar la hipertensión. Es decir, un paciente con una enfermedad renal en un estadio 2 o 3, quizás todavía es posible controlarlo, a diferencia de un paciente con un estadio 5, donde ya requiere de un tratamiento sustitutivo, donde el paciente ya está con diálisis o hemodiálisis, y eso me va a agravar la hipertensión o volverla resistente, y entonces tengo que utilizar muchos fármacos para lograr controlar la presión, y cuando el paciente, sobre todo cuando están en hemodiálisis, tienen 4 antihipertensivos y cuando llegan a la hemodiálisis se conectan, pues hacen una hipotensión marcada. Es muy complicado con ellos realmente cuando ya están en un tratamiento sustitutivo, aunque no todos son iguales, ¿sí? También estos pacientes hacen una hipertensión enmascarada. Los pacientes que ya están en un tratamiento sustitutivo tienen una vigilancia más estrecha de sus cifras de presión, de su peso y estas condiciones. Entonces, cuando la familia les checa la presión, aparentemente están normales, pero al entrar a la hemodiálisis o a la diálisis, tienden a hacer picos que a veces no los vemos, si no es porque los monitorizan, ¿sí? Y esto nos favorece principalmente que durante la noche, que es durante la diálisis peritoneal crónica ambulatoria, durante la noche es cuando se hacen los recambios. En ese recambio, en esas situaciones, cuando hacen picos de presión alta, y recuerden ustedes que los picos de presión nocturna son más deteriorantes que los diurnos. Un paciente con hipertensión nocturna tiene peor pronóstico que un paciente con hipertensión diurna, ¿sí? Entonces, son pacientes que por cualquier rumbo que los veamos, les va a deteriorar mucho la hipertensión arterial, su condición a corto o mediano plazo. Las cifras de presión arterial, bueno, la verdad es que la mayoría de los pacientes hipertensos son pacientes que están en una condición frágil, que tienen cierto grado de desnutrición, que van perdiendo fuerza, que van perdiendo vista. Entonces, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica sí tienen un estado de deterioro, y entonces consideramos que una cifra de 140-80, de menos de 140-80 y entre 130-80 pudieran ser lo ideal para ellos. No cifras más bajas porque igual los va a deteriorar más. Los IECAS y los ARAS son la de elección. Acuérdense que los IECAS son hasta el estadio 3. Un paciente con enfermedad renal crónico hasta el estadio 3 se puede utilizar IECA. Después de ese estadio, lo ideal son los ARAS por la hipercalemia que pueden llegar a producir. Pero son necesarios en las etapas tempranas porque tienen efecto nefroprotector. Y lo otro que podemos agregar a estos fármacos son los diuréticos de ASA, furosemide, bumetanida, porque son los que reducen los niveles de potasio si el paciente está orinando. Eso es algo muy importante. No tiene caso que yo le dé un diurético a un paciente que no orina porque no me va a ayudar en nada, ¿sí? Entonces, si los pacientes están en un estadio 3 y tienen un IECA, pues lo podemos compensar con un diurético de ASA para tratar de compensar la hipercalemia, perdón.
Y siempre sean con un estadio 3 o menos, pero si están con IECA, siempre estar vigilando la tasa de filtración glomerular, los electrolitos séricos y los niveles de albúmina para llevar una referencia de su condición. Bueno, la diabetes y la hipertensión, ya han visto ustedes que tiene una asociación muy, muy fuerte. La mayoría de estos pacientes, por la misma rigidez vascular que se da, por la misma aterosclerosis de estos dos grupos, la mayoría requiere a veces de un tratamiento de 3 fármacos, perdón. Y aquí la mejor combinación sugerida son los ARAs más los calcioantagonistas dihidropiridínicos y, si es posible, un diurético. ARA, calcio antagonista o ARA diurético son la mejor combinación. ARAs y ECAs porque evitan la remodelación cardíaca, evitan la insuficiencia cardíaca, protegen al riñón. Los calcioantagonistas porque nos van a generar vasodilatación, la rigidez vascular que exista se va a ver controlada o antepuesta, ¿sí? Y los diuréticos que pueden reducir el volumen circulante sanguíneo y tienen también un discreto efecto vasodilatador que puede potencializar el de los calcioantagonistas, ¿sí? Diuréticos a dosis bajas, diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida o clortalidona, a dosis de 12.5 o máximo 25 miligramos por día para no alterar los niveles de glucosa, ¿sí? Y bueno, las estatinas, acuérdense que los diabéticos se encuentran en un nivel equivalente a un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular en riesgo. Cuando nosotros valoramos los riesgos, un diabético tenga o no tenga una enfermedad vascular cerebral o una enfermedad establecida, pues ya tiene un riesgo cardiovascular total alto, entonces a ellos se les debe incluir una estatina, inevitablemente deben tener una estatina, tengan o no tengan el colesterol alto, y el objetivo de LDL es menos de 100 miligramos por decilitro, a menos que hayan tenido ya un evento de aterosclerosis, ¿sí? Y bueno, entonces, en síndrome metabólico, en pacientes que tienen diabetes, en pacientes con hipertensión, obesidad, dislipidemia, principalmente los IECAs o ARAs y los calcioantagonistas son el grupo de elección, ¿sí? Acuérdense que en los diabéticos, por ejemplo, los beta bloqueadores se deben de evitar su uso y sobre todo a dosis altas hay que evitarlos por el riesgo de que hagan una hipoglucemia sintomática. Entonces, lo ideal para ellos son IECAs, FARAs con calcioantagonistas y tal vez un diurético tiacídico a dosis bajas. En la enfermedad renal crónica, lo ideal son IECAs y ARAs, más quizás un diurético de ASA, si es que el paciente aún tiene una tasa de filtración glomerular adecuada y orina. En los pacientes que ya tienen angina, infarto o alguna enfermedad coronaria establecida, igual IECAs o ARAs más un beta bloqueador. Son de los pocos grupos en donde está indicado el beta bloqueador como un fármaco de primera línea. Casi han caído en desuso para los demás grupos los beta bloqueadores. Pero en este caso reducen frecuencia cardíaca, reducen consumo de oxígeno y mejoran pronóstico. Si el paciente no tolera el beta bloqueador, podemos utilizar un calcio antagonista, no dihidropiridínico principalmente. En la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, ¿sí? Podemos utilizar los IECAs o ARAs asociados con un beta bloqueador y un diurético o un diurético como primera línea para reducir el remodelamiento cardíaco, para generar cierto grado de vasodilatación. Y esto, acuérdense que es una fase crónica, no en la aguda. Y si el paciente
tiene la función muy reducida, podemos inclusive el diurético utilizar el antagonista de aldosterona, que es la espironolactona. Pacientes con fibrilación auricular, los IECAs o los ARAs y los beta bloqueadores para controlar la frecuencia cardíaca. La mayoría de las veces la fibrilación auricular conduce con frecuencias rápidas, entonces lo ideal es controlar. Si no se puede revertir el ritmo, por lo menos controlar la frecuencia cardíaca. Y si el paciente por la frecuencia alta está en falla cardíaca, pues podemos agregar un antagonista de aldosterona como es la espironolactona. Si el paciente tiene hipertrofia ventricular y entonces la insuficiencia cardíaca no es sistólica, sino diastólica o de fracción de expulsión conservada, lo ideal son los IECAs o ARAs asociados a los calcioantagonistas, que son vasodilatadores y que relajan el músculo cardíaco. ¿Sí? Un grupo que no está aquí, pero que también es muy frecuente, es el de los pacientes con hipertensión sistólica aislada. Aquellos pacientes que tienen cifras de 190, 60, 180, 60, que tienen una diferencial amplia y que por lo general al médico le da miedo que si bajamos la sistólica, baje más la diastólica. Créanme que el problema no es que baje la diastólica, sino que no controlemos la sistólica. Obviamente en esos casos tenemos que ir lento, pero lo ideal es en esos pacientes que ir con un diurético tiacídico a dosis bajas o con calcioantagonistas, porque esos diferenciales amplios la mayoría de las veces se debe por rigidez vascular, por arteriosclerosis o por una insuficiencia aórtica. Y en esos casos, los calcioantagonistas y los diuréticos tiacídicos son la mejor opción. Lenta y progresivamente hay que ir reduciendo la presión sistólica de esos pacientes. Si el paciente llega a tener 40 diastólica, pero su condición general es buena, no se preocupen, no le va a pasar nada. ¿Sí? Quizás no lo vamos a poder llevar a 130 de presión. Me ha tocado ver pacientes que tener 160, 60, al ir dándole el diurético y el calcio antagonista van reduciendo y se van acercando las cifras y sí logran tener de pronto 130, 70, ¿no? De presión arterial. Entonces, lento, pero sí hay que ir reduciendo las cifras de presión arterial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, doctora, muchas Sobre gracias. hipertensión en general. Hipertensión, acuérdense, no solo es reducir cifras de presión arterial, es determinar factores de riesgo agregados y tratar de reducir la evolución del continuo cardiovascular renal. Hay que evitar el daño a órgano blanco, reducir las cifras de presión arterial en promedio a 130-80 o menos de 130-80, considerar que las tomas con un equipo digital deben obligar a estandarizar las cifras, no 140-90 es alto cuando se toma con un equipo anaeroide o de mercurio, pero si lo toman con un equipo digital, el tope es 135-85. Y sobre eso habrá que hacer ajustes a las cifras de presión arterial, ¿sí? Entonces, no solo es reducir las cifras, es reducir los factores de riesgo y evitar el daño a órgano blanco, porque cuando nuestro paciente tenga ya un daño establecido, su pronóstico siempre será malo, a mediano plazo, 10 años, ¿no? Doctora, Bien. es que usted nos mencionó en las primeras clases el estudio de Framingham. Uh-huh. Bueno, ese estudio nos hablaba, creo que en relación a las cifras de TA en cuando se considera hipertensión y cosas así, ¿no? Ajá. Pero nosotros, por ejemplo, en cuanto al examen, ¿usted ya nos va a especificar a qué asociación nos vamos a basar o solo nos vamos a basar en una? ¿O cómo? No, Framingham es un estudio de estratificación de riesgo. Framingham básicamente reclutó un grupo de pacientes de cierta población para estudiar sus comorbilidades asociadas a hipertensión. Entonces, Framingham no nos da una base de cifras de presión para clasificación, sino nos va dando valores
de los factores de riesgo agregados. Entonces, en este caso, cuando yo les presenté en las primeras diapositivas las clasificaciones de la hipertensión por el JNC, por la AHA, por la OMS, por la Sociedad Europea, por la Sociedad Internacional, yo les he venido comentando que cada uno maneja cifras diferentes, pero que al final de cuentas nosotros en la norma oficial mexicana, aunque hay muchos espacios vacíos, estamos tratando de apegarnos a lo que es la guía europea de cardiología. Y ese cuadro de estratificación de riesgo cardiovascular es precisamente de la Sociedad Europea. Entonces, sí les voy a definir, en base a la Sociedad Europea de Cardiología, cuál es el grado 1 de hipertensión. ¿Sale? No creo, la verdad, no creo preguntarles de otras. Para mí y nosotros como cardiólogos, la Sociedad Europea es una guía muy, muy importante. Entonces, creo yo que lo más importante es que se aprendan ese cuadro de estratificación de riesgo con factores de riesgo y cifras de presión arterial, porque de ahí van a salir muchos casos clínicos en el futuro. Gracias. ¿Vale? Bueno, y nada más un pequeño agregado respecto al SARS-CoV-2 actual. Hipertensión ha sido uno de los temas más golpeados por el SARS-CoV-2 porque se considera un factor de riesgo, pero hay un punto en especial que es el uso de antihipertensivos ante este virus, ¿no? Hay una controversia que se hizo muy importante a nivel mundial sobre si el tratamiento con IECAS o ARAS pudiera ser deleterio para estos pacientes. Y eso se dio en base a que este virus, que es un RNA, que tiene sus espículas con forma de corona y que tiene una capa lipídica que requiere de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 para introducir a la célula, pues nos ha venido a revolucionar la interrogante de si los IECAS y los IARAS en este tipo de pacientes pudieran ser tan benéficos o realmente generan un deterioro, ¿sí? Entonces, este virus requiere de este receptor, de la ECA2, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en principalmente pulmón, corazón, tracto digestivo y endotelio. Y he ahí por qué tanto daño a estos órganos, ¿sí? Ustedes deben saber que las manifestaciones iniciales muchas veces son como un cuadro respiratorio, pero que también hay pacientes que nunca tienen ni tos, ni gripa, ni fiebre, y tienen anosmia o tienen diarreas, ¿sí? Y como única manifestación. Y aquellos que llegan a una gravedad tan severa, se supone que el 25% de los casos graves presentan complicaciones miocárdicas, cardíacas, como una miocarditis, eventos trombóticos, infartos, ¿sí? O eventos de tromboembolia pulmonar porque se afecta el endotelio, ¿sí? Entonces, en los casos graves, los órganos que más se llegan a afectar son corazón y pulmón. Pero bueno, hay muchas manifestaciones de esta enfermedad. Lo que se ha evidenciado es que sí hay cierta población que es más vulnerable. No significa que cualquiera de estas condiciones va a agravar la situación del paciente, pero quien cumple con la mayoría de los requisitos, pues puede tener un deterioro más grave. Sí, personas mayores de 60 años con obesidad, y por alguna razón también se ha visto que es más agresivo en los hombres, ¿sí? Que portan, hombres o mujeres que portan enfermedades coronarias, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular establecida. Aquellos que ya tuvieron infarto, que están en insuficiencia cardíaca o que tienen una enfermedad pulmonar establecida, enfisema, bronquitis, asma, cualquier condición pulmonar o cardiovascular establecida, ¿sí? Sobre todo cuando están descontroladas, porque hay pacientes hipertensos diabéticos muy bien controlados que toleran y sobrellevan la enfermedad muy bien. Y esa es una base muy importante para lo que les voy a comentar después. Las personas con un grado de inmunocompromiso
son las más afectadas, ya sea por estrés, por mala alimentación, porque deficiencias de vitaminas, condiciones de ese tipo, el embarazo, inclusive, son los que tienen peor pronóstico. Y bueno, la situación de angustia era porque este virus requiere del receptor AC2, pero la diferencia aquí es que son los tipo 2 los que hacen que el virus entre y se replique. Entonces, permiten la entrada al virus y se vuelven a expresar en la cápsula de la célula para poder adentrar a otro virus, ¿sí? Entonces, este receptor AC2 es diferente del receptor AC que se encuentra a nivel pulmonar y que sirve como mediador de la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina, que es la que se bloquea con los IECAS, resulta que el objetivo es reducir el efecto vasoconstrictor de la angiotensina, ¿sí? Al bloquear la angiotensina, la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, al evitar esta conversión, dejamos varias partículas de angiotensina 1 circulantes que tienen un efecto vasodilatador. Y al no haber angiotensina 2, también compensa el reducir el efecto vasoconstrictor de este fenómeno, ¿sí? Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina 2 tiene un efecto contrario al de la angiotensina. El enzima convertensina lecho vascular, ay, ya empezó a fallar. Dice, en el lecho vascular es opuesto al de la ECA, ¿sí? La ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. La ECA2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina, que es un efecto que tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Entonces, no tiene mucho que ver, vaya, sí hay cierta condición quizás en algún momento, pero no es un efecto directo que vaya a incrementar los niveles de receptores de ECA que puedan favorecer la infección viral, ¿no? Porque la lógica diría que si estamos bloqueando la ECA, pues habrían más receptores de ECA circulantes y que eso favorecería a que más virus entraran. Pero son diferentes receptores los que se utilizan para esta situación. Entonces, eso al final de cuentas, nos ha hecho ver que no es tan deleterio el hecho de manejar a los pacientes hipertensos con antagonistas de los receptores de angiotensina o con bloqueadores de antagonistas de receptores de angiotensina o los IECAS, ¿sale? Se han hecho estudios que han demostrado que si un paciente con IECA o con ARA se encuentra bien controlado, no está indicado el modificar el tratamiento, porque puede ser más grave el cambiar el fármaco por un calcio antagonista quizás y descontrolar al paciente en ese momento, y eso sí lo puede deteriorar por el mismo proceso de infección de COVID. Entonces, si el paciente es hipertenso y está con un IECA o con un ARA y está controlado, no hay necesidad de modificar el tratamiento. No hay evidencia que respalde que por la angustia del paciente o por el miedo del médico tenga que modificarse el tratamiento, pues se consideran fármacos seguros, ¿sí? No hay evidencia de que la hipertensión por sí sola sea un factor de riesgo mayor para infección por COVID, ¿sí? El problema es cuando se combina con otros factores de riesgo, ¿sí? Diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? Si el paciente está controlado y tiene infección por COVID o está en alto riesgo de infección por COVID y
y está en un tratamiento con IECA o ARA, pero está controlado, se deben seguir las normativas de las guías. Se debe continuar con ese tratamiento farmacológico y si es necesario ajustar un tercer fármaco para controlarlo, pues bueno, pero no hay indicación para retirar el fármaco, ¿sí? Los datos actuales disponibles sobre COVID-19 no respaldan el uso de bloqueadores de cambiar, ¿no? De cambiar el tratamiento de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina en pacientes que tengan COVID. Los pacientes que tienen síntomas graves por COVID, por sepsis o inestabilidad hemodinámica, que obviamente eso por sí solo genera hipotensión en el paciente, pues eso nos obliga a retirar el tratamiento. Lo hacemos no por la gravedad, sino por la hipotensión que padece el paciente, ¿sí? Bueno, hay todavía, obviamente estamos en el inicio de una nueva enfermedad, quizás dentro de un año estemos hablando de otras cosas, ¿no? Pero por el momento se siguen haciendo estudios, pero la evidencia es que si el paciente está controlado, no hay necesidad de retirar el IECA o el ARA. Es más, se ha visto de alguna forma que el mantener este tratamiento puede favorecer que se expresen más receptores de ECA que pueden ayudar a la vasodilatación pulmonar y generalizada de estos pacientes, ¿sí? Entonces, COVID es una enfermedad que tiene muchas aristas, que no está dicho todo, porque cada vez vemos casos nuevos y con diferentes manifestaciones. Pero bueno, hay que recordar que en México nuestra población hipertensa, solamente el 14% de todos los hipertensos está controlado, ¿sí? Entonces, si hay que hacer ajustes al tratamiento, se realiza, el objetivo es que el paciente esté controlado para reducir los riesgos, ¿sí? Porque si el paciente es hipertenso y está descontrolado, pues el riesgo de complicaciones y muerte es mucho más alto que aun cuando estén con ARA o IECA y estén bien. Entonces, los pacientes con hipertensión tienen peor pronóstico si cuando son contagiados están descontrolados. Eso es muy real. No importa qué fármaco esté tomando, pero si está descontrolado, eso es un factor de riesgo negativo. Si tienen coexistencia, si los hipertensos tienen coexistencia de otros factores de riesgo, obviamente el pronóstico se deteriora si se enferman por COVID. Y los grupos de mayor prevalencia de hipertensión, los grupos que tienen unas cifras de presión más altas también, son el grupo de mayor mortalidad cuando adquieren COVID, ¿sí? No hay evidencia para suspender los IECAs o los ARAs, si están bien controlados con eso. Y bueno, actualmente, afortunadamente para hipertensión, pues la telemedicina, las consultas a distancia es una herramienta muy útil que nos permite estar cerca del paciente sin tener que estar exponiéndonos a él. Y es de las pocas condiciones de hipertensión que podemos estar vigilándolas a distancia de alguna manera, ¿sí? A diferencia a lo mejor de una insuficiencia cardíaca que tendríamos que estar revisando signos y síntomas, la hipertensión es una enfermedad muy estable, muy fácil de controlar con la telemedicina. Bueno, ese es el mensaje corto para hipertensión y COVID. Y bueno, no me voy a meter en otras complicaciones del COVID porque es mucho, pero sí esto que es importante respecto a su manejo. Bueno, preguntas, comentarios. Ya están listos para el examen de mañana. Ahora sí, ya no hay otra, pues no hay fecha pospuesta, ya es mañana. Doctora, ¿en Educate o dónde va a ser? En Educate, en la plataforma de Educate, en donde está la subcompetencia 1, no la tuve que poner, o sea, no había otra donde meterla, la tuve que poner ahí, en la subcompetencia 1, que es insuficiencia cardíaca.
donde está la actividad integradora. Actividad integradora en insuficiencia cardíaca. Ahí está el examen. Ya está en línea, pero se abre hasta mañana a las 7 de la mañana y se cierra a las 9 de la mañana. Ya saben ustedes, me imagino que ustedes tienen más experiencia que yo, pero nada más les recuerdo los puntos clave. La duración del examen es de 50 minutos. Si ustedes abren el examen a las 7 de la mañana, solo tienen 50 minutos para contestarlo. No hay manera de salir y volver a entrar al examen. Una vez empezándolo, lo tienen que terminar. ¿Sí? Tienen esas 2 horas disponibles. El examen es aleatorio, entonces del banco de preguntas, yo no sé, la verdad ahí sí yo no sé si les toquen las mismas preguntas o diferentes, pero son 15 preguntas, algunas son de integración de imágenes. Traté de hacerle las imágenes lo más fácil posible para Electro, porque como tienen una forma, un tamaño estándar, no pueden ustedes ampliar el Electro, no pueden hacer mediciones. Entonces, para el electrocardiograma hay una indicación muy, muy especial. Por favor, pongan atención en eso. Les va a aparecer la imagen del electro y 3 diagnósticos del mismo. El diagnóstico correcto me lo van a poner ahí debajo del dedo largo, aparecen los recuadros donde ustedes lo deben colocar, y los otros 2 diagnósticos que no son correctos me los van a colocar en el extremo derecho de ustedes, izquierdo del electro. Ahí mismo aparecen los recuadros donde ustedes deben poner las respuestas. Y me los deben colocar en orden alfabético, por favor, A, B, C, D, E, ¿sí? En ese orden para que la computadora los acepte como correctos, porque si ustedes me ponen primero crecimiento auricular izquierdo y luego me ponen bloqueo de rama, por el orden que tienen, la computadora lo toma como mal, ¿sí? Y entonces, aunque esté bien, si no está en orden alfabético, lo va a tomar como mal. Eso sí, el sistema es como muy preciso, entonces Disculpe, tengan mucho doctora. cuidado con sus respuestas. Disculpe, doc. Usted dijo que la respuesta correcta va a ir abajo del dedo largo Sí, y las incorrectas las vamos a pasar del sí. lado derecho, o sea, nuestro lado El derecho. lado derecho de ustedes, Ajá. el lado izquierdo del electro, ¿no? Ahí dice, Esas incorrectas debemos ponerlas en orden en orden alfabético. alfabético. Ah, ok, Sí, gracias. en Ya base a la entendí. primera letra del párrafo, ¿no? O sea, les digo, les pongo un electro y les pongo 3 diagnósticos: crecimiento auricular izquierdo, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Ustedes me colocan el correcto, bueno, no, bloqueo de rama no los repito porque son lo mismo, ¿no? Por el crecimiento auricular derecho, bloqueo de rama y no sé, taquicardia sinusal. El correcto me lo ponen en el recuadro que está debajo del dedo largo, y los incorrectos, por ejemplo, me ponen bloqueo de rama en el diagnóstico correcto y el crecimiento auricular y luego taquicardia sinusal en el extremo izquierdo o derecho de ustedes, ¿sí? Pero sí respetando el orden alfabético, ¿Las demás por favor. preguntas son de opción múltiple o...? Las demás son de opción múltiple, solo hay como, no sé, les han de parecer como 3 o 4 preguntas de esas de electro. Ujú. ¿Sí? Las demás son Gracias. de opción múltiple y no hay mayor problema con esas, nada más la del electro es lo que les digo. Verifiquen que vayan en orden alfabético sus respuestas. Y bueno, ustedes en cuanto abren el examen tienen 50 minutos para contestar, para enviar, ¿no? Terminando los 50 minutos les di 2 minutos más para que envíen, si es que no terminaron, pero acuérdense de enviarlo, porque si no lo envían, pues no lo puedo Doctora, calificar. es de 7 a 9, ¿verdad? Que va a De estar 7 a abierto. 9. Vamos a hacerlo a su hora. Ah, está bien, Doc. Doctora, tengo una ¿Sí? duda. ¿Cómo es que Gracias. dijo eso de las preguntas aleatorias? ¿Cómo sería qué? Es que mencionó algo de las preguntas aleatorias. ¿A qué se refería? Que el banco de preguntas son como 30 preguntas, 30, 40 preguntas de mi banco para este parcial. Y entonces les aparecen aleatorias para cada uno.
O sea, no sé, no puedo decir que es el mismo examen para todos, no se confíen, tienen que detenerse ahí a checar, ¿no? Porque inclusive las respuestas también están pues, en forma aleatoria. Entonces, no puedo decirles que son las mismas preguntas para todos, pero todas están relacionadas a los temas que habíamos hablado. ¿Sí? Ah, ok. De Gracias, doctora. generalidades, electro y anatomía y fisiología. Hasta ahí. Son los Doctora, temas que... yo Entonces tengo otra mañana no duda. tenemos clase con usted, ¿verdad? No, no, Ah, porque tienen su examen. y ya Doctora, empezamos con insuficiencia cardíaca. El miércoles, ajá, el miércoles sí, yo creo que el miércoles les voy a dar algo de electro para los que me quedaron pendientes de interpretar, Ya. de hipertensión y electro, y ya el jueves iniciamos con insuficiencia cardíaca. doctora, Gracias. yo tengo otra duda del examen. Sí. Es que en la plataforma creo que viene que la opción del maestro, del doctor, lo ponga de que, por ejemplo, si ponemos uno, o sea, que no podemos dejar preguntas atrás, por ejemplo, un ejemplo, si no la Sí. sabemos, nos No, vamos para abajo y ya no podemos regresar a esa y ya no, pregunta. en este caso yo las configuré de manera que ustedes puedan regresar. Están Ah, ok. configuradas así. Ustedes pueden ir avanzando y en algún momento regresar. Lo único sí es que seleccionan la respuesta y acuérdense que al final le tienen que poner enviar, porque si se salen sin enviarlas, pues no califican, ¿no? Ok. Y ya inmediatamente el sistema, la plataforma les da la calificación. Así es. Ah, o sea, nosotros ya mañana vamos a ver cuánto sacamos al momento. Ah, ya. Sí, no les Gracias. Doctora, no se escucha, se trabó. ¿Se trabó o es solo mi internet? Es solo el tuyo, Linet. Sí, se atoró. Ah, gracias, Fernanda. Moni. Otra vez, Fernanda. Entonces, ¿ya colgamos o qué?